Bueno, saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Vamos a la clase correspondiente al día de hoy en cuanto a lo que es el, esta materia que estamos llevando, que es adoración. Vamos a la clase número 10, ¿sí? Clase número 10 de lo que es la adoración. Estamos en la página 35. Vamos entonces a revisar un poco sobre el tema que venimos desarrollando, tema de gran bendición, tema que nos orienta y nos lleva a mejorar cada día más el conocimiento y a darnos cuenta en qué escala, en qué posición estamos nosotros, si somos adoradores o somos aduladores o somos artistas, ¿sí? Y no solamente nos vemos nosotros, sino que luego que nosotros conocemos estas verdades, entonces podemos calificar a otro. Cualquiera diría juzgar a otro. No, es calificar. Hasta cierto punto juzgar, pero sin el objetivo de condenar, sino que podemos entender qué somos, en qué posición estamos nosotros y en qué posición están los demás. Y ahí la necesidad de estudiar. Entonces, estamos viendo factores determinantes en la adoración. Debemos tomar en cuenta dos términos empleados en el pasaje que determinan excelencia, que son, oiga, instruidos y aptos. Estos términos, instruidos y aptos, nos indican que hubo una serie de instrucciones de las cuales se escogieron los que tenían talento innato, natural en ellos para la música. No todos los que estaban en el grupo calificaron, solo 288 pasaron a formar parte de los que iban a estar al frente de la adoración. Aunque todo el pueblo adoraba, sí, en masa, solo este grupo selecto era responsable para dirigir la adoración. En nuestros tiempos, oiga, debemos ser muy celosos y cuidadosos para determinar quiénes deben llevar sobre sí esta gran responsabilidad. Sabemos que la adoración no se la debemos adjudicar única y exclusivamente a un grupo, porque todos somos adoradores, todos somos llamados a adorar, pero debemos escoger gente capacitada, oiga, y calificada para llevar al pueblo a la adoración, es decir, para dirigir la adoración frente a el resto del grupo. El contenido de lo que se expresa en la adoración debe llevar un sentido común. No se deben entonar, oiga, sandeces, letras que no tienen sentido ni lógica. La adoración a Dios y dicho contenido debe, estar en línea con la verdad absoluta de Dios. Su carácter, sus proezas. Por esta causa debemos tener cuidado con la letra de nuestras composiciones, que no tergiversen el sentido de la adoración y que lo expresado en ella no vaya en contra de la verdad absoluta de Dios. Este punto es donde la iglesia tiene más graves errores y horrores por causa de desconocer las verdades que están escritas en la palabra, por causa de no prestarle
atención a las oportunidades que se dan de estudiar. Podemos notar aquí nada más, mire al lado suyo y usted se puede dar cuenta. Creo que esta cita se hizo abierta para todos los que se montan acá en el púlpito a dirigir, a cantar y a tocar cualquier instrumento. Esto les encanta, les gusta, pero la disciplina para estar calificados para tal efecto no les gusta. Entonces ahí está el detalle, que en su gran mayoría de los que pasan a los púlpitos se comportan como unos artistas aunque no lo son, se comportan como unos aduladores que no debieran de serlo, pero muchos de ellos es por el desconocimiento que se tiene de estas verdades, y cuando estas verdades se les brinda la oportunidad de que lleguen a sus manos, pues se hacen los Willy, se hacen los mucios. No sé si eso lo entiendan por allí en algunos otros lugares donde están llegando esta enseñanza. Ahora, por otra parte, se debe evitar el estar usando melodías, oiga, que se presentaron para un fin y que muchas de ellas están en contra de los principios de adoración. David en los Salmos insta a la necesidad de entonar a Jehová cántico nuevo. Salmo 33, 3, 96, 1, 98, 1, 144, 9 y 149, 1. Ok, tenemos el detalle que como cristianos, gran parte de los que han escrito los textos, los textos de las canciones que cantamos están fuera del contexto bíblico. Incluso muchas cosas de las que se cantan no son ni siquiera adoraciones. Hay herejía, hay apostasía, hay falsa doctrina y hay diferentes cosas que se escribieron porque suenan bonitos, porque riman. Pero ¿quién se sentó a analizar esas canciones para ver si están acorde, si están en tono, en sintonía, óigame, con las órdenes sacerdotales en las cuales nosotros hemos sido llamados? ¿Sí? Con el tiempo en el cual estamos desarrollándonos como iglesia. Hay una canción que se canta mucho, es muy normal, la cual habla de cansado del camino. ¿Se recuerda, verdad? ¿Cuántas veces la han cantado? Ajá, unas cuantas. Cansado del camino, sediento de ti, ya va. Cansado del camino, ok, hasta cierto punto podría ser. Sediento de ti, ¿por qué sediento de ti? Ah, porque lo dice el Antiguo Testamento. ¿En qué sacerdocio se escribió el Antiguo Testamento? Importante saberlo. ¿En qué sacerdocio estamos nosotros? ¿Qué se dijo de los que íbamos a vivir y a estar en este tiempo, en este sacerdocio? ¿Qué se dijo de nosotros? Que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué si de nuestro interior está dicho que correrían ríos de agua viva, por qué estoy sediento? ¿Se entiende eso? ¿Tiene lógica eso? ¿Es realidad eso? Entonces, ahí estamos fuera. Ok, él habla de que al hacer las cosas, al caminar, al avanzar, he desgastado mi armadura. Escúcheme, la armadura suya y la mía se desgasta. Pregunto, ¿la de Dios se desgasta? Entonces, cuando nosotros trabajamos con la armadura de Dios, no hay desgaste. Entonces, cuando se canta esa canción, se está cantando desde la posición de esas rocoleras en las cuales cantábamos antes de estar aquí en este territorio, de estar aquí en esta bendición de vida. Y así sucesivamente muchas canciones de las cuales, si hacemos el análisis del término procusneo, que tiene que ver con besar íntimamente, tiene que ver donde hay relación entre dos solamente, no debe de haber un tercero. Cuando hablamos de las canciones, entonces muchas de las letras en las cuales estamos cantando involucramos a seres que ahorita son considerados como ídolos, ¿sí?
que la religión popular los llama santos. Por supuesto, nos expresamos en contra de ellos. Ahora, no es agradable, no es bonito tampoco el que yo esté expresándolo o trayéndolo al recuerdo, porque en la intimidad solamente hay espacio para dos, Dios y tú y Dios. Cuando tú metes a un tercero, a otro que no es Dios, dentro del cántico, ya eso deja de ser adoración. Entonces, es como en tu relación que tienes de familia. Es decir, un hogar está compuesto por un hombre, por un solo hombre y por una sola mujer, de acuerdo a nuestra cultura moral aquí en Venezuela. Llega, si se mete otra mujer en el hogar, pasa a ser orgía. Otro hombre en la relación pasa a ser orgía. ¿Por qué entonces si fácilmente metemos en nuestras canciones que supuestamente están adorando a Dios, por qué si fácilmente metemos a otro individuo o a otra individua? Entonces ahí es donde nosotros debemos de ser cuidadosos y donde a todas las canciones debemos de hacerle un análisis. Cantamos canciones como las que le cantamos al Espíritu Santo, algunas por ahí, y usamos esta expresión en las campañas, sobre todo en la iglesia, y algo está descendiendo, y algo está descendiendo. Pregunto yo, ¿es que Él no descendió hace 2025 años en Pentecostés y descendió y se quedó con nosotros? ¿Por qué entonces le decimos, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor? Pregunto yo, ¿de quién y de qué estás lleno? ¿Tienen sentido? No. Entonces, lo otro, canciones que se cantaron para el mundo. Entonces, las queremos reformar, es decir, cambiarles la letra, pero dejamos el mismo tonito, dejamos la misma música y entonces supuestamente de ahí sacamos una canción para Dios. Ya va. ¿No dice la Escritura que debemos de cantar cántico nuevo? ¿Por qué usar esas letras que usamos en esas canciones que cantamos cuando estábamos en el mundo? ¿El por qué? Es cuestión de hacernos una retrospectiva, analizar, ver las letras. Y cuando habla de cántico nuevo, el salmista consistía en dos... voy un momento por acá. Vamos a la otra vuelta. Es acá. Ok. El término nuevo que utilizó David del hebreo es Hadash. Termina en H. Jadash. ¿Qué quiere decir? Nuevo en el sentido de reciente, es decir, nuevas canciones, tierno o fresco, tienen la connotación de algo que antes no existía. ¿Sí? Eso es uno. Ahora, tiene que ver con un cántico nuevo porque tenemos una nueva vida. Entonces, ¿qué debemos de procurar? Ok, el Espíritu Santo, se los voy a recordar, nos va a inspirar a que le cantemos al Padre y a que le cantemos a Jesús. El Espíritu Santo nos va a inspirar, pero la letra la vamos a escribir nosotros, con el conocimiento que tengamos del Padre y con el conocimiento que tengamos del Hijo. Entonces, es ahí la necesidad de tener muy buen conocimiento sobre el Padre y sobre el Hijo para poder escribir una mejor canción. Ahora, para cantarle al Espíritu Santo, sí nos tenemos que inspirar nosotros mismos. El Espíritu Santo no nos va a inspirar para que le cantemos a Él. Ahora, ¿cómo le canto yo a algo o a alguien que yo no conozco? Entonces, hay la necesidad de estudiar. Tiene la connotación de algo que antes no existía. En algunas versiones el texto no expresa cántico nuevo, sino una nueva canción. Isaías 4:10 dice que un nuevo acto de salvación divina provocará, oiga, una nueva canción de alabanza
al Creador. Entonces, si en nosotros, según Isaías 42:10 dice que hubo en nosotros un acto nuevo de salvación, ese acto nuevo de salvación entonces va a producir canciones nuevas, cántico nuevo al Creador, al Salvador, al Consolador. Aún al final de todas las cosas se conservará el principio en Apocalipsis 5:9 y 14:3. Dice que se entonará un cántico nuevo que nunca se había entonado. Guardemos y mantengamos el principio inspirante al componer para entonar cántico nuevo a Dios. A veces en nuestro cántico dirigimos a Dios, entonamos las más grandes herejías y por causa de esto cercenamos la manifestación de la presencia de Dios en nuestro servicio. Jamás la gloria de Dios se manifestará donde no haya comunión. Si Dios no está de acuerdo con lo que expresas en la alabanza, presentando tu adoración, puede tener la seguridad de que quebrantaste un principio y por ende la presencia de Dios a través del Espíritu no se manifestará en el lugar, porque no estamos haciendo las cosas correctamente como deben hacerse. La adoración es algo absoluto para Dios, por lo tanto, debemos centrar nuestra adoración hacia Dios. Nadie debe ocupar el lugar de Dios en nuestras adoraciones. Evite nombrar las palabras tales como diablo, Satanás, demonio o algo por el estilo. En la adoración únicamente se debe nombrar y exaltar a Dios. Estos son factores que no tomamos en cuenta, que son como las pequeñas zorras que dañan toda una madriguera. Debemos tener cuidado de debemos tener cuidado de estas aparentes pequeñas cosas y veremos la grandeza de Dios manifestada en nuestras vidas como producto de nuestra apropiada y calificada adoración. El adorador debe evitar estar rebuscando palabras como para impresionar a la audiencia. Sea lo más sencillo en la adoración a Dios. Sea lo más sencillo. A Dios no le impresiona el protocolo ni la verborrea. En una ocasión escuché a un hermano expresar la locura más grande que le he escuchado aún en un acto de adoración, supuestamente. Él decía: tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores y Jehová de los Jehovases. ¿Eso existe? Lo último, ¿no? En estos terrenos se cae cuando buscamos palabras persuasivas, queriendo impresionar o conmover a Dios, o en este caso a veces a la audiencia y a los oyentes. Verdades intrínsecas en la adoración. Vamos a ver cuáles son. La adoración es incondicional, ¿sí? Algo que debemos de estar y de tener muy claro. Que nuestra adoración a Dios es incondicional. No debemos de tratar de condicionar
a Dios. Es decir, si tú haces tal cosa, te adoro. Si no lo haces, no te adoro. Niñito malcriado, pues. Ahora, nuestra adoración a Dios no debe de emanar, ni se debe dar por recompensas o reprensión, sino por reconocimiento. El hacerlo por recompensa estaría involucrado nuestro interés y eso es un principio de prostitución. A la prostitución no, perdón, a la prostituta no le importa quién tú eres, sino cuánto le vas a dar. En nuestra adoración por recompensa o retribución no nos importa quién es Dios, sino cuánto voy a recibir de Él por causa de mi supuesta adoración. El hacerlo por reprensión lo haríamos bajo un instinto de intimidación. Todo lo que hacemos en nuestra supuesta adoración lo haríamos con el fin de no ser castigados, azotados por Dios. El hacerlo por reconocimiento, que es la forma correcta, sería por inspiración de nuestro amor, honra, reverencia, obediencia, humildad, entrega y devoción. No importa cómo te encuentres o cómo te sientas, nunca olvides que Dios es digno de ser adorado. No es la circunstancia la cual te pueden llevar a o dejar de ser adorador. La adoración nunca sale del alma. Oiga esto importante. La adoración nunca sale del alma. Ella nace y sale del espíritu. Por esta causa, las personas que viven por los sentidos, que son almáticas y sensuales, no califican para ser adoradores. Un adorador es fiel en la adversidad. Nunca espera el mejor momento para adorar. En esto podemos notar la diferencia que hay entre la adulación y la adoración. Es decir, el adulador, cuando las cosas están buenas, usted lo ve alegre, contento. Eso anda, canta, toca y todo contento. Pero cuando las cosas no le están yendo bien, entonces anda con la cara larga. ¿Sí? Anda como desfile de culebra. Entonces, el almático no califica, señoras y señores, para ser un adorador. La adulación es producto de las emociones y se acondiciona a las circunstancias. La adoración no nace ni depende de las emociones, tampoco se acondiciona a las circunstancias. En Hechos, se registra el testimonio del caso de Pablo y Silas, quienes después de ser azotados en gran manera con vara, instrumento utilizado por los romanos para el castigo severo, fueron puestos en la cárcel de más adentro, lo que indica el calabozo, sin aire ni luz solar, sin ningún tipo de ambiente favorable para ellos. Además, les aseguraron los pies con el cepo encadenado. Dice la Biblia que bajo todas esas circunstancias, Pablo y Silas entonaban himnos adorando a Dios. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, pero
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16, 23 y 25. Es decir, tenemos una muestra acá de dos individuos, los cuales estaban en un momento no consono, pudiéramos decir, para tal efecto. No estaban en un momento que almáticamente pudiéramos decirlo, el mejor momento para adorar. Sin embargo, independientemente de las circunstancias por las cuales estaban pasando ellos, adoraban. ¿Sí? No es que esperaron ese momento para hacerlo, porque tenemos el tipo de personas que cuando todas las cosas están buenas, bueno, están adorando unos. Pero tenemos otro tipo de personas que cuando todas las cosas están buenas, dejan de adorar. Entonces tenemos el otro tipo de personas que cuando las cosas están como la condición que estaba Pablo, es cuando oran, es cuando ayunan, es cuando vigilan, es cuando se congregan. Y otro es al revés, que cuando las cosas están en esa condición dejan de hacerlo. Entonces, el adorador va a hacerlo en cualquiera de las dos circunstancias. Cuando hay abundancia, cuando todo está chévere, cuando todo está bien, cuando las relaciones humanas están chévere, calidad, él mantiene su adoración, mantiene el primer lugar a Dios, a pesar de todos los entretenimientos que puedan venir, a pesar de todas las cosas buenas que puedan venir. Y cuando las cosas no están a nuestro favor, no están, como se dice, color de rosa, el adorador sigue adorando. Porque él no depende de la circunstancia, él no depende de la condición, él depende de su posición de madurez que tiene para agradecer al Creador. Ellos no acondicionaron la adoración, Silas y Pablo, dos compañeros de batalla, no buscaron el mejor momento para hacerlo, solo, óigame, adoraron. Abacú aprendió a adorar a Dios en medio de las circunstancias negativas que, según lo que él expresa, se determina un caos total, aunque la higuera no florezca, dice Abacú, ni en las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor, oiga, es mi fortaleza, no son las ovejas, no son las vacas, no son los labradores, no es el producto del olivo, sino Jehová el Señor es mi fortaleza. Y como lo que está faltando es ovejas, vacas, mantenimiento y el producto de lo que ellos producen, Jehová nunca ha faltado y nunca faltará. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Abacú 3, 17 y 19. Job, en las condiciones más difíciles, pudo decir, aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Job 13, 15 y 19, 25. Las condiciones para estos dos individuos no eran las mejores. ¿Sí? Otro detalle, ninguno de los dos había nacido de nuevo como nosotros. Ninguno de ellos estaba en la orden sacerdotal en la que estamos nosotros. Estaban en una orden diferente. En ninguno de ellos moraba, vivía, habitaba el Espíritu Santo y pudieron expresarse de esta forma. Parece que tenían su alma bastante educada. ¿Sí? Ahora, nunca olvides esta verdad. Satanás se va a encargar por todos los medios, a través de las circunstancias negativas, quitar de ti la adoración, para que en lugar de ella, de adoración, hayan quejas, maldiciones, opiniones, dudas, temores, y de esta forma
termines cuestionando a Dios y por causa de esto no veas ni seas testigo del gozo que produce su salvación en medio de la adoración. Entonces, tú y yo debemos de estar o tener como ejemplo a estos dos personajes, de los cuales vivieron en un tiempo donde las promesas que ellos tenían no eran mejor que las que nosotros tenemos. Su condición, su posición espiritual no era mejor que la de nosotros. Sin embargo, en medio de cualquier circunstancia por las cuales ellos estaban pasando, ¿qué hicieron? Adoraron. No se dejaron condicionar por las circunstancias, sino que su expresión de adoración fue genuina, fue amplia. No adores a Dios, oiga, por las malas circunstancias, sino en medio de las circunstancias. Este es otro detalle que tenemos que estar muy claro. Es decir, no es por las malas circunstancias que yo voy a adorar a Dios, porque eso sería masoquismo. Es en medio de las circunstancias, entendiendo que las circunstancias son pasajeras. Así como vinieron, se tienen que ir y ya. Ahora, a través de la adoración podemos resistir, oiga, encarar, enfrentar las malas circunstancias, pero nunca resignarnos a ellas en adoración. No olvides que la adoración es un arma espiritual que al ejecutarla le das acceso a la soberanía de Dios. Ahora, te quiero comentar algo. En el caso de los que inteligentemente se mueven en la adoración, cuando están en circunstancias malas, en medio de la adoración, en vez de quejarse, en vez de maldecir, en vez de renegar, entonces adoran, son candidatos número uno para que el diablo deje de echarles broma. Porque el que en medio de las circunstancias reniega, se queja, maldice, no adora, candidato número uno para que el diablo le eche más broma. ¿Sí? Porque él ya lo conoce y ya sabe que fregándole la vida, dañándole tal cosa, poniéndole en contra el esposo o la esposa, afectándole la economía, entonces va a estar renegando, va a estar maldiciendo. Ya el diablo sabe que tu salvación es eterna. Eso lo sabe él mejor que todos nosotros. Pero él se va a encargar de que no disfrutemos el poquito tiempo que nos resta aquí en la tierra. Pero cuando tú inteligentemente, ya te diste cuenta que tu salvación es eterna, listo. Que por nada del mundo la puedes perder, ok, listo. Entonces, en medio de todo esto, tú adoras, en medio de los ataques del diablo, en medio de, a veces ni siquiera son ataques del diablo, sino errores que nosotros cometemos y por eso vienen ciertas circunstancias. Si en medio de todo eso nosotros adoramos, entonces el diablo va a decir, no, si a Rafael cada vez que yo le doy, adora a Dios, cada vez que le doy, adora a Dios. No, hombre, lo que estoy impulsándolo a que siga adorando a Dios. Entonces no le digo nada, a ver si se queda por allá tranquilo y ni siquiera adora. ¿Sí? Esto es parecido a este tipo de hombres, o pudiéramos decir también mujeres, que no son muy inteligentes, los que están en pareja, y más o menos se enteran por allá que hay un hombre que la anda rondando. Entonces él, en vez de portarse bien, entonces comienza a atacar y atacar y atacar. ¿Qué está haciendo? Empujando a esa mujer a los brazos de otro, o a ese hombre a los brazos de otra. Entonces, en ese aspecto, el diablo sabe, reitero, que la salvación que tenemos ya es eterna, que no puede hacer nada. Pero se va a encargar de tratar, hasta donde nosotros se lo permitamos, de fregarnos la vida, de dañarnos la vida hasta donde se lo permitamos. Pero si en medio de todas las circunstancias yo lo que hago es adorar, yo lo que hago es bendecir a Dios, yo lo que hago es sumergirme en los brazos del Señor, a Él no le va a tocar, a Él no le va a quedar otra. ¿Qué hice? ¿Qué es lo que está escrito? Resistí al diablo y de vosotros huirá. Ahora, se conoce de casos registrados en las escrituras de personas que fueron libradas o guardadas
por Dios a causa de la adoración. Como es el caso, continuamos con Pablo y Sila, no como dijo un predicador por allá, Pablo y su esposa Sila. No, Sila era un hombre, yo, por si acaso, ¿no? Pablo y Sila, registrado en Hechos 16, 25 y 26, quienes después de haber adorado a Dios, fueron libres o librados por causa de su adoración. Dios vino y los libró. Cuando las cárceles se abrieron y las cadenas se reventaron, por la gracia infinita de Dios, y con todo y que fueron libres, óigame, no salieron corriendo despavoridos. ¿Qué hicieron? Se mantuvieron. Ese mantenerse, ese resistir, que produjo la salvación del carcelero y la salvación de toda su familia. Tremendo, ¿no? Ahora, el caso registrado en Daniel 3, 1 y 30 trata el asunto de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron lanzados al horno de fuego por orden de Nabucodonosor, por haberse negado a adorar dioses ajenos. A causa de esta aptitud que en sí conlleva adoración, fueron librados por Dios. Mi consejo como maestro es que no te doblegues ante las circunstancias negativas, ni te resigne a ella. No hagas de ella, de las circunstancias, de la enfermedad que te ataca, del padecimiento que te ataca, no hagas de ella un motivo de adoración. Resístelas, es decir, no te conformes, no te alegres con ella, no digas, no, de esto me tengo que morir, no, de eso no te tienes que morir. Eso lo tienes que superar. Que de eso se murió fulano, mengano y sultanejo, no, esos fueron ellos. Tú tienes que ser diferente. Ahora, resistir es no aceptar. Resistir es estar en contra de. Resistir es no querer continuar en esa condición. Es sublevarte, es rebelarte en contra de esa situación, pero en medio de ella adorar. Por muy duro que sea, a través de la adoración, y verás la libertad de Dios sobre tu vida. El que le demos gracias a Dios por la desgracia es masoquismo. El que reconozcamos la grandeza de Dios en medio de la adoración es adoración. Nunca se te olvide esta verdad. Satanás ataca con más frecuencia a los que se quejan. Los que aprenden a adorar en medio de las circunstancias adversas no serán blanco fácil para él. Cuando nosotros aprendemos a adorar en medio de cualquier circunstancia, lo mantendremos alejado. Dios habita, oiga esta expresión, se manifiesta en medio de la adoración. Oiga, Dios habita, uno, se manifiesta en medio de la adoración. Cuando hablamos de que Dios habita y se manifiesta, ¿de quién cree usted que estamos hablando? Permiso. ¿De Dios qué? Ajá. Dios espíritu. Ahora, ¿qué es manifestarse? Aquí viene la otra. ¿Qué es manifestarse? Que Rafael salga danzando, llevándose las sillas por delante, dándole cabezazo a la pared, tumbando el sonido, tirándose encima de la cámara acá y tumbándome la mesa. Eso no es manifestación. Manifestación es que alguien venga y lo insulta y le diga, pero de lo más feo que puede existir, y él se mantenga sólido, tranquilo y le pueda decir, Cristo te ama, con esa paciencia que lo caracteriza. Firme, sólido, tranquilo. ¿Sí? Manifiesta ¿qué? El don, o el fruto, perdón, del Espíritu. La paciencia para soportar todo lo que le están diciendo. ¿Sí? El primero, el amor para perdonar todo lo que le estén diciendo y haciendo. Y el último, ¿cuál es el último?
templanza, seguridad en sí, y que él sea el tipo de personas que dicen: a mí no me ofende quien quiere, sino a quien yo se lo permito, y no le permito a usted que me ofenda. Que haga como las plumas de las gallinas cuando está lloviendo. ¿Usted las ha visto, no? Asustaditas, buscando donde es capaz, buscando como un caucho para ponerse encima, ¿no? Se paran derechitas, así empinaditas, el agua les cae, cae para el suelo, resbalan. Entonces las ofensas, los maltratos, todo lo que le digan, resbalan. Eso es una actitud de adoración sin abrir la boca. Porque desde el Getsemaní hasta el Calvario, ¿qué no le hicieron y qué no le dijeron a Jesús? ¿Y qué hizo? ¿Se defendió? ¿Qué manifestó? Aunque el Espíritu no estaba en él. ¿Qué manifestó? El carácter, el fruto del Espíritu. Las primeras palabras de Jesús en la cruz del Calvario, ¿cuáles fueron? De las 7. Tú las has predicado varias veces, Rafael. ¿Cuáles fueron las primeras? Revisen para que vean cuáles son las primeras. ¿Se las dejo como tarea o se las digo? Yo no creo que esté equivocado. Hace poco las revisé por ahí. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, perdón, para que ese sacrificio fuera agradable a Dios, no tenía que tener, no tenía que tener ningún tipo de resentimiento. Es decir, para que no haya ningún tipo de resentimiento, ¿qué es lo primero que tiene que aflorar? El perdón. Entonces, si Jesús le dice al Padre o le pide al Padre que les perdone los pecados a toda esta gente, que no se los tome en cuenta, es porque ya Él lo había hecho. Perdón. Dios habita, oiga, y se manifiesta, porque una cosa es habitar y otra cosa es manifestarse, en medio de la adoración. 3 cosas tenemos aquí. Dios habita, se manifiesta en medio de la oración. El salmista testifica esta verdad. Pero tú eres santo. Está hablando, refiriéndose a Dios. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22, 3. El término habitar del hebreo tiene que ver con presencia o manifestación. En segunda de Crónicas 5:13, permiso. Segunda de Crónicas 5, 13 y 14, la Biblia da testimonio de que los sacerdotes, oiga, no podían entrar al santuario a causa de la presencia manifiesta de Dios, porque se dio por la adoración. Ahora, ¿tenían los sacerdotes limitaciones? Sí, que usted y yo no las tenemos, porque a usted y a mí se nos ha dicho que entremos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de su gracia. Los sacerdotes tuvieron limitaciones para entrar ¿a dónde? Al santuario. Pero ya va. ¿Quién ese santuario era símbolo de qué ahora? ¿De qué santuario ahora? Dios habitaba en ese santuario donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Ahora, pregunto, ¿tú estás en pacto o no estás en pacto? ¿En el nuevo pacto estás? Entonces, pregunto, ¿Dios habita en ti ahora? ¿Ve la diferencia? Los sacerdotes no podían entrar, pero ya tú estás dentro, es decir, tú eres el altar, el lugar santísimo ahora en la tierra. Ahora, hay mucha diferencia entre lo que es el habitar ante la presencia de Dios, Salmo 91:1, o que su presencia habite en nosotros, Salmo 22:3. La seguridad o la segunda es resultado de la primera. Cuando habitamos en su presencia habita en nosotros. Cuando nosotros como adoradores, oiga,
lleguemos hasta la presencia de Dios con nuestra adoración y toquemos con nuestra adoración, lo reitero, lo más profundo de su ser. En respuesta, Él se manifestará trayendo su presencia a nosotros. La presencia de Dios es una respuesta ante una necesidad. Pablo y Sila entonaron cantos a Dios en adoración, llegaron a su presencia. En respuesta, la presencia de Dios vino a ellos y hubo libertad. ¿Libertad de qué? De lo que los oprimía. ¿Qué era lo que los oprimía a ellos? Cárceles cerradas, cadenas pegadas. ¿Sí? Permiso. Ahora, eso tiene que pasar con todos nosotros en cualquier circunstancia que nos esté oprimiendo. Llámese enfermedad, llámese pobreza, llámese dificultad familiar, dificultad marital, cualquiera que sea. Si Pablo y Sila fueron librados de la forma como Dios los libró, ¿por qué usted y yo no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la presencia manifiesta de Dios, estamos hablando de vivir en libertad en todas las áreas. No estamos hablando de un culto, de danzar, de hablar en lengua, de tirarse al piso, de revolcarse, nada de eso. Estamos hablando de libertad de. Ahora, llegará el momento que a causa de la adoración, los enfermos, oiga, van a ser sanados de forma radical, como producto de una presencia manifiesta o manifestada y activada, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros va a utilizar la adoración como un canal para desatar su poder y hacerse manifiesto en medio de la congregación. Eso es uno, pero hay otro detalle, que es que a causa de la presencia de Dios en tu casa, en tu hogar, en tu entorno, en tu vida, no va a haber ningún tipo de enfermedad. Porque lo grandioso no es que Dios nos ande sanando. Lo grandioso es que nos mantengamos sanos y libres de cualquier enfermedad. Y si alguna vino por ahí, así como vino, dicen los llaneros, se tiene que ir, se tiene que agilar. Porque pregunto, si una circunstancia es circunstancia, pues tiene que ser meramente circunstancia, no tiene que quedarse. Si una enfermedad es circunstancial, se tiene que ir. Si una deuda es circunstancial, se tiene que ir. Si una racha económica mala es circunstancial, también se tiene que ir, porque es temporal. Entonces, cuando hay la presencia manifiesta de Dios, estas áreas en las